La imagen gráfica muestra al aparato reproductor femenino: vagina, útero, una de las trompas de Falopio, la izquierda, y la gonada femenina correspondiente, es decir, el ovario. Para resumir los diferentes eventos de la primera semana del desarrollo embrionario, debe ocurrir primero en la corteza ovárica, cíclicamente, el desarrollo y maduración de los folículos ováricos, y luego liberarse un ovocito 2 detenido en la metafase de la segunda meiosis. Esta liberación, la ovocitación, que muchos denominan ovulación, mes a mes ocurre en la mitad de cada ciclo de 28 días promedio, es decir, el día 14 ante el estímulo hormonal de la hormona LH o luteinizante y de los estrógenos. El ovocito, rodeado por la zona pelúcida y por células foliculares que le forman la corona radiante, al ser liberado alcanza el tercio externo de la trompa uterina. De haber relaciones sexuales para dicha fecha, muchos espermatozoides, es decir, de las células germinales masculinas, ascenderán por la vía genital femenina para alcanzar a ese ovocito 2 que será fecundado por el espermatozoide más capacitado. La fecundación genera una nueva célula, el huevo o cigoto, con información genética de ambos progenitores, y comenzará a dividirse por mitosis, es decir, se inicia la segmentación o clivaje, que transcurre a lo largo de la trompa uterina hasta alcanzar el estadio de mórula e ingresar a la cavidad uterina, y tras una serie de cambios, cavitarse, tener líquido y formar el macizo celular interno, se constituye entonces en blastocisto, destinado a implantarse en la región superior de la pared posterior del útero, en su endometrio funcional, después de degenerar y desprenderse la membrana pelúcida. La mórula ingresa a la cavidad uterina y entre sus blastómeras o células aparece líquido que proviene de las secreciones uterinas y de las blastómeras periféricas. Centralmente, las células van a ser desplazadas por la presencia de este líquido y se va a formar una cavidad central, el blastocele. El líquido que ocupa esta cavidad es hipertónico y está constituido por agua, electrolitos y proteínas. Como el líquido va en aumento, las blastómeras se separan en dos partes: el trofoblasto, grupo de células que forman la cubierta externa del blastocisto en formación, y el macizo celular interno o embrioblasto, que es el primordio del embrión. Por lo tanto, se ha formado el blastocisto, estructura compleja derivada de la mórula. Al final de la primera semana, alrededor de los días 6 a 7, el blastocisto se implanta. Se produce la implantación o nidación en el endometrio funcional, es decir, en la mucosa uterina. En el quinto día, la membrana o zona pelúcida degenera gradualmente y desaparece. Esto lleva a un crecimiento mayor y más rápido del blastocisto. Aumentan las células del macizo celular interno o embrioblasto, las células del trofoblasto se aplanan, aumenta el volumen del líquido y por lo tanto aumenta el blastocele o cavidad. En el sexto día, alrededor del día 20 de un ciclo menstrual de 28 días, el blastocisto se implanta parcialmente. Se fija en el epitelio endometrial de la parte superior de la pared posterior del cuerpo uterino. El endometrio tiene un alto grado de preparación hormonal y su epitelio simple cilíndrico tiene receptores de superficie para colágeno, laminina, fibronectina, ácido hialurónico y heparansulfato. El blastocisto implantado está polarizado. Cuenta con un polo embrionario cercano a la masa celular interna y un polo abembrionario, el opuesto, alejado del macizo celular interno. Inmediatamente a la adherencia o fijación a nivel del polo embrionario, el trofoblasto prolifera y se diferencia en dos capas: la interna o citotrofoblasto y la externa o sincitio trofoblasto, que es una masa multinucleada sin límites extracelulares. El trofoblasto, una vez adherido, produce otras proteínas que son enzimas proteolíticas que
avanzan erosionando ese endometrio funcional. Al finalizar la primera semana, es decir, alrededor del 7º día, el blastocisto se adhiere fuertemente a la mucosa uterina, pues el sincitio trofoblasto es muy invasor, recibe nutrientes desde el torrente sanguíneo materno para poder continuar su desarrollo. Este dibujo esquemático representa un blastocisto a comienzos de la segunda semana implantado fuertemente. Se ve como el sincitio trofoblasto en color celeste ha invadido el estroma endometrial, erosionando vasos sanguíneos y glándulas maternas para así nutrirse. El citotrofoblasto se observa en color verde. El macizo celular interno o embrioblasto cambia organizándose en dos capas: el hipoblasto, en color amarillo, futuro endodermo, constituido por células cúbicas, y dorsalmente a él el epiblasto, en color rosa, futuro ectodermo, que es la capa más gruesa de células cilíndricas. En el interior del epiblasto aparece la cavidad amniótica, revestida internamente por los amnioblastos. Los anexos son estructuras membranosas u órganos extraembrionarios que desempeñan durante el embarazo funciones específicas, tales como protección, nutrición, respiración, excreción. Los anexos se diferencian del trofoblasto, del pedículo de fijación y del endometrio o mucosa uterina. El siguiente cuadro enuncia cuáles son esos anexos y en qué orden se originan. Es así que tenemos a los anexos embrionarios fetales y los denominamos de esta forma porque se originan en etapa embrionaria, persistiendo y evolucionando en etapa fetal y cumpliendo cada uno de ellos sus funciones específicas. Estos anexos embrionarios fetales están representados por el amnios, el saco vitelino, el corion y el alantoides. El amnios, que es el anexo embrionario fetal primero en formarse, es de ubicación dorsal con respecto al disco embrionario y se origina a los 7 días y medio después de la fecundación. El saco vitelino, ubicado ventralmente con respecto al disco embrionario, se forma a los 12 a 13 días después de la fecundación. Una parte de él, su extremo dorsal, forma intraembrionariamente al intestino primitivo, al que sigue vinculado por un conducto o pedículo vitelino, adoptando lo que resta del saco vitelino forma vesicular. El corion es la membrana fetal extraembrionaria más extensa, en contacto directo con el endometrio. Está formado el corion por mesodermo extraembrionario somático y por trofoblasto, es decir, por cito y sincitio trofoblasto, formándose en su superficie vellosidades coriónicas. El último de los anexos embrionarios fetales en aparecer es el alantoides, membrana que representa una extensión o evaginación del tubo digestivo primitivo a nivel caudal, y su aparición es el día 17 aproximadamente después de la fecundación. Su porción extraembrionaria está incluida en el mesodermo extraembrionario del pedículo de fijación. Posteriormente de la fusión de ambos pedículos, es decir, del pedículo de fijación y del pedículo vitelino, se formará el cordón umbilical. Si miramos la parte inferior del cuadro, se indica el anexo materno-fetal, es decir, la placenta, la cual comienza tempranamente a formarse. Su componente materno es la decidua basal, que representa el endometrio funcional en el sitio de implantación, mientras que el componente fetal es el corio frondoso, es decir, la superficie del corion provista de vellosidades, lo cual corresponde al polo embrionario. Al comenzar la segunda semana del desarrollo embrionario, el blastocisto termina de implantarse adhiriéndose más fuertemente. En la superficie del embrioblasto aparecen dos capas celulares, el hipoblasto ventralmente y el epiblasto dorsalmente. Es la etapa de disco embrionario bilaminar y es el epiblasto futuro ectodermo el que está relacionado con la formación del amnios y su cavidad. Es decir, en el interior del epiblasto aparece una pequeña cavidad o primordio que se irá agrandando a medida que se desprendan células. Aquellas células
que se desprenden del epiblasto y se ubican a cada lado y adyacentes al citotrofoblasto, se llamarán amnioblastos o células amniógenas y van a revestir internamente a la cavidad amniótica y producir inicialmente el líquido amniótico, que tiene alto contenido en agua y solutos. Por lo tanto, el amnios, con su cavidad amniótica y sus amnioblastos, se origina a los 7 días y medio después de la fecundación y es de origen ectodérmico. Y la cavidad representa un espacio vital para el crecimiento embrionario fetal, completando su evolución a los 3 meses de gestación. Inicialmente el amnios está adosado al borde del disco embrionario y al comienzo está cubriendo el mesodermo extraembrionario del pedículo de fijación y del pedículo uterino. En etapa fetal el líquido amniótico aumenta progresivamente su volumen, permitiendo que el feto se mueva libremente en este medio líquido. Además le da protección mecánica y lo amortigua de posibles golpes, evitando que el feto se adhiera al amnios y manteniendo una temperatura adecuada y constante dentro de la cavidad amniótica. En etapa embrionaria habíamos visto que el líquido amniótico era producido por los amnioblastos, pero en la etapa fetal su producción aumenta por difusión desde los vasos sanguíneos de la decidua parietal, es decir, del endometrio gestacional que cubre la cavidad uterina, y por pasaje desde la sangre materna en los espacios intervellositarios de la placenta. Aunque en esta etapa el mayor volumen de líquido amniótico proviene de la orina fetal, que está libre de desechos. Es un líquido cristalino compuesto por alto contenido en agua y solutos, agua más del 90%, y los solutos son proteínas, carbohidratos, hormonas, sales orgánicas e inorgánicas, incluso células epiteliales fetales descamadas. A las 10 semanas de gestación, la producción de líquido amniótico es de 30 mililitros. A las 20 semanas de gestación aumenta la producción de líquido amniótico a 350 mililitros. A los 8 meses de embarazo, el volumen de líquido amniótico es de 800 mililitros. En el feto a término, este volumen disminuye moderadamente. A partir de los 6 meses de gestación hay un recambio constante, renovándose el líquido amniótico cada 3 horas. Es importante recordar que el feto deglute unos 20 mililitros de líquido amniótico por hora, el cual es absorbido a nivel intestinal, y desde el intestino fetal en desarrollo un volumen transcurre por los vasos fetales, que son las arterias umbilicales, y por el cordón umbilical hacia la placenta, pasando a la sangre materna. Un mayor volumen de líquido amniótico es absorbido por el feto en su intestino en desarrollo y filtrado por sus riñones y se vuelca nuevamente en la cavidad amniótica. Existen dos situaciones patológicas en cuanto a la producción de líquido amniótico. Una es el oligohidramnios, que consiste en una baja producción de líquido amniótico, es decir, menos de 500 mililitros, condición que suele asociarse con anomalías como agenesia renal bilateral, es decir, falta de ambos riñones, o ruptura prematura del amnios. La otra situación es el polihidramnios, que consiste en la producción excesiva de líquido amniótico como consecuencia de anomalías congénitas que imposibiliten la deglución. Por ejemplo, puede darse en la anencefalia por falta de cierre del tubo neural, en el desarrollo del sistema nervioso central y con deficiente formación de los hemisferios cerebrales, o anomalías que impidan el paso del líquido amniótico por el tubo digestivo en desarrollo, como por ejemplo la atresia esofágica. El amnios, en esta etapa, está revistiendo al cordón umbilical, a la superficie interna o cara fetal de la placenta, y formará la membrana amniocoriónica. Como consecuencia del crecimiento fetal, el amnios, al desaparecer el celoma extraembrionario, terminará poniéndose en contacto con el corión leve. La amniocentesis consiste en obtener por punción una pequeña muestra de líquido amniótico para estudiar sus componentes, es decir, sus sustancias y células descamadas, con pequeño riesgo de aborto espontáneo. La amniocentesis se realiza entre las semanas 16 a 22 de gestación. Se realiza para determinar si los pulmones del feto están suficientemente maduros,
para diagnosticar o descartar infección intrauterina, para estudio citológico y determinar condiciones genéticas, determinar alguna normalidad cromosómica como podría ser la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, entre otros, determinar sexo, estudiar el estado de las vellosidades coriónicas, dosar alfa-fetoproteína. El dosaje elevado de esta proteína detecta defectos graves del tubo neural, como por ejemplo la meroanencefalia. La imagen muestra al feto de aproximadamente 9 a 10 semanas de desarrollo, sumergido en el líquido amniótico, suspendido del cordón umbilical, el que se inserta en la cara interna o fetal de la placenta. El amnios y su líquido amniótico evolucionan y acompañan hasta el final del embarazo, constituyendo la bolsa de las aguas o fuente. Dicha bolsa se rompe espontáneamente cuando el cuello del útero tiene una dilatación entre 2 a 5 centímetros. Su ruptura es indolora y precede o acompaña a las primeras contracciones. El saco vitelino en etapa embrionaria se forma tempranamente, a los 12 o 13 días después de la fecundación, es decir, a finales de la segunda semana, a partir del hipoblasto y del endodermo extraembrionario que lo revisten internamente, de ubicación ventral con respecto al disco embrionario, a comienzos de la tercera semana y como consecuencia del plegamiento del embrión, su parte más cercana al disco embrionario se incorpora a él e intraembrionariamente inicia el desarrollo del intestino primitivo, con el que permanece por un tiempo comunicado, unido a su región media o intestino medio a través del conducto vitelino. El resto del saco vitelino, es decir, su porción extraembrionaria, adopta forma vesicular o piriforme. El saco vitelino, por lo tanto, es de origen endodérmico. Del endodermo extraembrionario que lo reviste internamente derivan las células primordiales germinales o gonocitos, y del mesodermo extraembrionario esplácnico que lo reviste externamente se originan neocapilares y células madres hemocitopoyéticas. Ambas imágenes son representativas de dos dibujos esquemáticos de un embrión en corte sagital. El de la izquierda, entre la cuarta a quinta semana de desarrollo, para ver al saco vitelino en color amarillo, comunicado con el intestino medio en desarrollo mediante el conducto vitelino. A la derecha, alrededor de la 10ª semana de desarrollo, se muestra evolutivamente al conducto vitelino de mayor longitud y el saco vitelino con marcada reducción de su tamaño, involucionando. El saco vitelino es una estructura relacionada con la evolución del embarazo. Funciona como un sistema circulatorio primario, ya que produce y transporta nutrientes y oxígeno. Visualizar el saco vitelino es útil para diagnosticar un embarazo intrauterino y descartar un embarazo ectópico o un embarazo anembrionario, es decir, en este caso, el desarrollo de un saco gestacional sin embrión. El saco vitelino a los 32 días es grande. Posteriormente, avanzado el embarazo, reducirá su tamaño y será difícil de visualizar. A partir de la quinta semana, el saco vitelino se puede ver por ecografía endovaginal con un diámetro aproximado entre 3 a 4 milímetros. Entre la semana 5 y la semana 11 de desarrollo, aumenta el saco vitelino de diámetro a 1 milímetro por semana. La imagen corresponde al seguimiento de un embarazo de 8 semanas, mediante el ultrasonido, es decir, una ecografía ginecológica. Si el profesional médico es experto y el equipo ecográfico es de alta resolución, el saco vitelino se puede ver por ultrasonido a las 4 semanas de retraso menstrual. Se hace así diagnóstico de embarazo intrauterino. El saco vitelino se ve como una estructura circular oscura, al ultrasonido porque contiene líquido y dentro, por supuesto, del saco gestacional. ¿Qué entendemos por saco gestacional? Lo que estamos viendo en imagen. El saco gestacional
Contiene al embrión, que está señalado con el número 4, al amnios y su cavidad, que está indicado con el número 3, al saco vitelino, que está indicado con el número 1, y a la cavidad coriónica, que era el celoma extraembrionario, indicado con el número 2. Ya en etapa fetal, el saco vitelino después de la semana 10 comienza a degenerar. A partir de la semana 11 es muy difícil visualizarlo. Finalizado el primer trimestre, el saco vitelino se encoge y ya no puede ser visto. Más adelante, esa vesícula se desprende y queda ubicada en un receso del celoma extraembrionario, para finalmente transformarse en una estructura maciza. En imagen observamos el saco vitelino en 2 embriones de cuarta y de quinta semana. La imagen representa un dibujo esquemático del corte sagital de un embrión de aproximadamente 4 semanas. Y si bien en este dibujo estamos viendo 3 de los anexos embrionarios fetales, dorsalmente el amnios y su cavidad, ventralmente el saco vitelino, conectado a través del conducto vitelino con el intestino medio, es para observar la presencia del último anexo embrionario fetal en formarse alrededor del día 17 después de la fecundación, también de origen endodérmico, que tiene una porción intraembrionaria que se relaciona con el extremo caudal del tubo digestivo en desarrollo, más precisamente en la región caudal del intestino posterior, pero tiene una porción extraembrionaria más extensa que está inmersa en el mesodermo extraembrionario del pedículo de fijación, y se trata del alantoides. El alantoides es una evaginación tubular endodérmica de la parte caudal del intestino primitivo, que se extiende hacia el pedículo embrionario o pedículo de fijación. Aparecen embriones de alrededor de 17 días. Su porción extraembrionaria, que es la parte proximal del pedículo de fijación, está rodeada por mesodermo extraembrionario esplácnico. Su porción intraembrionaria, conectada con el seno urogenital, es como un tubo que posteriormente se convierte en un cordón fibroso, el uraco, el cual se extiende desde la vejiga hasta el ombligo. Se cree en humanos que el alantoides induce a la formación de los vasos en el cordón umbilical. El corion es la membrana o anexo embrionario fetal más extenso. Es una membrana exterior que envuelve al embrión. Se forma en la tercera semana y es un componente de la placenta. El corion está constituido por 2 capas. La interna, que es la placa o membrana coriónica, de mesodermo extraembrionario somático o somatopleura, en contacto con el amnios, y la capa externa, que está constituida por trofoblasto, es decir, por cito y sincitio trofoblasto. Además, el corion está en contacto directo con el endometrio decidual, formando la pared de la cavidad coriónica o cavidad exocelómica. Al madurar el corion, el citotrofoblasto se invagina en el endometrio gestacional emitiendo proyecciones digitiformes que son las vellosidades coriónicas, las cuales permanecerán y se desarrollarán en el polo embrionario. Recordemos que el corion, que es el componente fetal de la placenta, está constituido por mesodermo extraembrionario somático, lo que llamamos placa coriónica, más trofoblasto, es decir, por cito y sincitio trofoblasto. Ya había mencionado que al madurar el corion, el citotrofoblasto se invagina en el endometrio gestacional
en forma digitiforme constituyendo las vellosidades coriónicas, que inicialmente representa un cordón o columna de citotrofoblasto rodeado por sincitio trofoblasto, y que en un comienzo se forman en toda la superficie cubierta por el corion, pero van a permanecer y continuar su desarrollo en el polo embrionario, donde recibirá el nombre de corion frondoso y será un componente de la placenta. En el polo opuesto, es decir, en el polo abembrionario, las vellosidades degeneran, se atrofian y sufren regresión, y a ese nivel se llamará corion leve, liso o calvo. Las primeras vellosidades se ven en el trofoblasto alrededor del día 13 de gestación y son las vellosidades primarias con su eje central de citotrofoblasto revestido por sincitio trofoblasto. Después del día 15 comienza a introducirse centralmente el mesodermo extraembrionario y la vellosidad es secundaria. Ya en la cuarta y quinta semana de gestación, la vellosidad madura a terciaria con la presencia de capilares sanguíneos en el eje central del mesodermo extraembrionario. Las vellosidades coriónicas terciarias continuarán creciendo, ramificándose y luego en el último tramo del embarazo serán vellosidades muy ramificadas y de mayor altura, que llamaremos vellosidades troncales o de anclaje, porque parten de la placa coriónica y atravesando el citotrofoblasto se fijan o adhieren a la decidua basal. Por lo tanto, y solo para recordar, esta es la imagen esquemática de una vellosidad coriónica primaria. Centro de citotrofoblasto y recubierta externa de sincitio trofoblasto. Ahora el recuerdo de una vellosidad coriónica secundaria. Dibujo esquemático en corte transversal de la misma. El centro está ahora invadido u ocupado por mesodermo extraembrionario. Rodeándolo el citotrofoblasto y por fuera el sincitio trofoblasto. Vellosidad coriónica secundaria. Recordando que las vellosidades coriónicas tienen como función nutrir al feto, he aquí la imagen esquemática en corte transversal de una vellosidad coriónica terciaria, que ha evolucionado considerablemente porque estamos viendo que el núcleo central de mesodermo extraembrionario ya tiene presencia de capilares sanguíneos, se ha reducido el espesor del citotrofoblasto que rodea al mesodermo y que está en vías de desaparecer, como ocurre en el feto a término, y se ha reducido el espesor también del sincitio trofoblasto, que es lo más externo. Durante el embarazo, hay membranas extraembrionarias que pertenecen a la madre, precisamente a su endometrio gestacional, y ellas son las deciduas, que por lo tanto están representando al endometrio funcional del útero grávido y que permanecen durante todo el embarazo. Se desprenden y son eliminadas en la última etapa del parto, que es el alumbramiento. Y son tres tipos de deciduas: la basal en el sitio de implantación, la capsular y la parietal. Entonces, las deciduas representan la capa funcional del endometrio gestacional, como lo muestra el dibujo de la derecha. En el endometrio funcional de la gestación se constituyen tres deciduas: basal, capsular y parietal. La decidua basal representa el sitio de implantación del blastocisto, normalmente en el tercio superior de la pared posterior del útero. Guarda estrecha relación con el corion frondoso y representa el componente materno de la placenta. Debido a que la implantación se produce en un endometrio secretor, los niveles elevados de progesterona provocan una transformación de las células del estroma endometrial, transformación que consiste en que estas células deciduales son grandes, poliédricas, cargadas de lípidos y de glucógeno. Las glándulas se ven tortuosas y los vasos sanguíneos turgentes y congestivos. Esta reacción decidual en la decidua basal le proporciona al embrión y a sus membranas un sitio privilegiado inmunológicamente. La decidua capsular es la que envuelve al polo vegetativo o abembrionario, por lo que queda adosada al corion liso. Y finalmente la decidua parietal o refleja comprende el resto de la capa funcional del endometrio
que se encuentra cubriendo la cavidad uterina. Por lo tanto, la placenta es el resultado de un componente materno, la decidua basal, más un componente fetal, que es el corión frondoso. La placenta es un órgano transitorio que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. La placenta comienza a formarse tempranamente, simultáneamente con la aparición de los anexos embrionarios fetales. En su desarrollo pasa evolutivamente por 4 períodos, que son los períodos prelacunar, lacunar, prevelloso y velloso. En el desarrollo de la placenta, el período prelacunar se da con el comienzo de la implantación del blastocisto entre los días 6 a 7 y medio después de la fecundación. A nivel de su polo embrionario, el trofoblasto presenta 2 capas. Una interna de células mononucleadas cúbicas, que es el citotrofoblasto, y la otra capa, más externa, multinucleada sin límites celulares claros, que es el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es el que avanza por acción de sus enzimas proteolíticas, erosionando y penetrando en el endometrio gestacional. Durante el desarrollo de la placenta, el período lacunar transcurre alrededor del día 9 después de la fecundación. A medida que se forman amnios, disco embrionario y saco vitelino primario, aparecen en el sincitio trofoblasto cavidades aisladas que se llaman lagunas. Pronto se llenan de una mezcla de sangre materna, producto de capilares endometriales rotos y de secreción de las glándulas endometriales erosionadas ante el avance del sincitio trofoblasto. La nutrición pasará hacia el disco embrionario por difusión. Es que en este período la nutrición del embrión es histotrófica, es decir, por difusión de la sangre y secreción glandular del endometrio materno. En el desarrollo de la placenta, el período prevelloso ocurre aproximadamente entre los días 11 a 12 después de la fecundación. El blastocisto implantado en su totalidad en el estroma endometrial y el epitelio superficial, simple cilíndrico, recubriendo casi por completo la herida original. El sincitio trofoblasto a nivel del polo embrionario presenta espacios lacunares que se fusionan y confluyen formando cavidades mayores. En su avance, el sincitio trofoblasto erosiona las paredes de los capilares endometriales, los cuales llamamos sinusoides maternos porque se encuentran congestivos y dilatados. Así la sangre materna entra y fluye en el sistema lacunar trofoblástico, iniciándose la circulación úteroplacentaria. Observando la imagen de la derecha, se aprecia en el día 11 dorsalmente la presencia del amnios y su cavidad, y ventralmente se observa cómo el hipoblasto avanza sobre la membrana de Heuser o membrana exocelómica, que es una membrana delgada de células aplanadas, originadas del hipoblasto, por lo tanto son células endodérmicas que extraembrionariamente van a revestir internamente la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo o primario. A su vez, el mesodermo extraembrionario prolifera y llena el espacio entre la membrana exocelómica o membrana de Heuser y el citotrofoblasto. En el desarrollo de la placenta en el período velloso, se muestra en el día 13, después de la fecundación, las vellosidades primarias, constituidas por un eje central de citotrofoblasto, revestido por sincitio trofoblasto. Hacia el día 15 después de la fecundación se puede ver cómo comienzan a ser invadidas por mesodermo extraembrionario somático que proviene del corión. Ahora la vellosidad es secundaria. Su eje central es de mesodermo extraembrionario rodeado por citotrofoblasto y por fuera de este el sincitio trofoblasto. El epitelio endometrial superficial, simple cilíndrico, se ve en la imagen que se ha regenerado y ha reemplazado al tapón de fibrina. A su vez, el endodermo extraembrionario ha tapizado casi totalmente al saco vitelino definitivo o secundario. Las cavidades del mesodermo extraembrionario se fusionan y originan una cavidad amplia que es el celoma extraembrionario o cavidad coriónica.
Ya he estado mencionando cómo el corion, a nivel del polo embrionario, es decir, en el sitio de implantación, y como componente de la placenta, se desarrolla rápidamente, prolifera rápidamente, generando progresivamente 3 variedades de vellosidades coriónicas. Por eso precisamente a ese nivel lo llamábamos corion frondoso. Las primeras proyecciones que aparecen son pequeñas, alrededor del día 13 se las puede visualizar, y solamente están formadas por trofoblasto, un eje central de citotrofoblasto rodeado o revestido por sincitio trofoblasto, y lo llamábamos vellosidad primaria. Alrededor del día 15-17 comienzan a ser invadidas por mesodermo extraembrionario, que pasa a ser su núcleo central y las convierte en vellosidades secundarias. Hacia la 8ª semana sigo teniendo vellosidades secundarias en ese corion frondoso, pero muchas de ellas presentan capilares sanguíneos en su mesodermo extraembrionario y se convierten en terciarias. Esas vellosidades terciarias seguirán desarrollándose en el feto a término, serán suficientemente altas y ramificadas que llegan desde la placa coriónica y atravesando el citotrofoblasto a anclar o fijar la decidua materna, la decidua basal, y las llamaremos vellosidades de anclaje o troncales. Precisamente a la derecha en la imagen B se ve en un feto a término que su vellosidad terciaria ha perdido el citotrofoblasto, solamente tiene una capa delgada de sincitio trofoblasto, con la presencia, por supuesto, de capilares en el mesodermo extraembrionario. Esto facilita, hace más delgada y más eficaz en un feto a término la barrera o membrana placentaria, señalada en la imagen, que va a consistir exclusivamente en una delgada capa de sincitio trofoblasto y en la lámina basal y endotelio del capilar. Pero también vemos el dibujo en ese sincitio trofoblasto de 2 nódulos sincitiales. Los nódulos sincitiales son acúmulos de células sincitiales, sitios más densos que, si están en escaso número, pasan inadvertidos, es un hecho normal, fisiológico, pueden en algún momento desprenderse y caer en la sangre de los espacios intervellositarios y degenerar, sin causar ningún problema. Pero cuando su número es muy importante, puede estar representando, y sobre todo si son afectados por hipoxia o fibrosis, pueden estar representando un hecho patológico que muy frecuentemente consiste en algún tipo de infección placentaria. A la izquierda, el dibujo esquemático de una vellosidad coriónica terciaria, mostrando el eje central de mesodermo extraembrionario por donde discurren los capilares sanguíneos, la presencia del citotrofoblasto revistiendo a ese mesodermo extraembrionario que se observa como un epitelio simple cúbico, y por fuera el sincitio trofoblasto. Entre las vellosidades y sus ramificaciones, los espacios intervellositarios en rojo ocupados por sangre materna. La imagen de la derecha muestra una microfotografía teñida con hematocilina iosina y un aumento aproximado de 600 por, que muestra el corte transversal de una vellosidad coriónica terciaria, pero en un feto a término. 1 indica la presencia del sincitio trofoblasto, que ha disminuido de espesor. 2 indica un acúmulo de células sincitiales, es decir, un nódulo sincitial. 3 indica el eje central de mesénquima de tejido conectivo embrionario derivado del mesodermo extraembrionario somático.
4 indica la presencia de 2 capilares sanguíneos en corte transversal. Y el asterisco indica un espacio intervellositario. Microfotografía teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por. Centralmente y en corte transversal se observa una vellosidad coriónica terciaria. Desde la periferia hacia el centro se ven núcleos hipercromáticos muy basófilos que corresponden al sincitio trofoblasto indicado con la letra S. Incluso hacia la derecha se observa un nódulo sincitial indicado con las letras NS que representan acúmulos de células sincitiales. Por dentro una capa de células cúbicas de núcleos centrales, esféricos y claros que representan al citotrofoblasto señalado con la letra C. Centralmente y débilmente eosinófilo el mesodermo extraembrionario y en él las células de Hofbauer que son macrófagos placentarios, originados de células madres mesenquimáticas o unidades formadoras de colonias fibroblásticas, y señalado con las letras CS un capilar sanguíneo de difícil visualización, rodeando a la vellosidad coriónica terciaria espacios intervellositarios identificados con las letras EI, donde se observa la presencia de sangre e incluso se observan corpúsculos pequeños eosinófilos que son glóbulos rojos. En imagen, la observación de 3 cortes histológicos de placenta, es decir, 3 microfotografías, pero teñidas con diferente técnica. La imagen o microfotografía de la izquierda con la técnica tricrómica de Mason-Goldner. La imagen del centro con la técnica dicrómica de hematocilina y eosina. Y la imagen de la derecha con azul, alcián y paz. El aumento aproximado es de 200 por en las 3. Y en las 3 están señaladas las vellosidades coriales terciarias con las letras BC. En su núcleo de mesodermo extraembrionario, la presencia de capilares sanguíneos identificados con las letras CS. Entre las vellosidades coriales, los espacios intervellositarios identificados con las letras EI. En particular, en la imagen del centro, la que está teñida con hematocilina y eosina, señalado un nódulo sincitial con las letras NS. En los 3 cortes se observan que las vellosidades coriales tienen diferente tamaño, pero esto es exclusivamente de acuerdo a cómo han sido tomadas en la incidencia del corte. En la segunda mitad de la gestación, ya mencioné que la organización placentaria muestra componentes materno y fetal. En este dibujo esquemático de la placenta y de sus componentes veamos cómo se ha representado al trofoblasto con pequeños círculos y cómo entonces el trofoblasto con su cito y su sincitio trofoblasto se encuentra revistiendo a la placa coriónica, a las vellosidades y a los tabiques deciduales. La cara interna o fetal de la placenta tiene como componentes al amnios, que la reviste, luego la placa coriónica representada por el corión frondoso, con sus vasos coriónicos que son continuidad de las arterias umbilicales, y las vellosidades coriónicas. En la placa coriónica se implanta el cordón umbilical. En cuanto a los componentes de la cara externa o materna de la placenta, tenemos a la decidua basal, que representa el endometrio funcional gestacional con su compacta y su esponjosa, los tabiques deciduales incompletos y los espacios intervellosos en los que la sangre materna baña a las vellosidades. Se observan 2 dibujos esquemáticos que muestran ambas caras placentarias. La cara fetal es la que muestra la implantación del cordón umbilical y deja ver por transparencia del amnios a los vasos coriónicos.
La cara materna muestra externamente los relieves de los cotiledones. La cara externa o materna de la placenta presenta los relieves llamados cotiledones. ¿Qué se entiende por cotiledón? ¿Cómo está delimitado? ¿Qué elementos contiene cada cotiledón de esa cara materna de la placenta? Pues cada cotiledón se encuentra entre dos tabiques deciduales vecinos. Los tabiques deciduales en esta imagen, en este dibujo esquemático, están representados con las letras TD. ¿Qué contienen? Los cotiledones delimitados por estos dos tabiques deciduales vecinos contienen centralmente una vellosidad terciaria de tipo troncal o de anclaje, identificada con las letras B, T, T. Esta vellosidad troncal o de anclaje es una vellosidad más alta, muy ramificada, que emerge de la placa coriónica y que atravesando el citotrofoblasto llega a anclar o fijar la decidua basal, la decidua materna. Precisamente esa es su función, anclar la decidua para que el intercambio sea más efectivo. Entre las ramificaciones de esa vellosidad, los espacios intervellosos identificados con la letra EI y llenos de sangre materna cargada de oxígeno. La decidua basal, que se identifica con las letras DB, presenta vénulas y arteriolas maternas. Los tabiques deciduales dividen a la placenta por su cara materna en 25 a 35 cotiledones. Si bien no compete a esta clase, es sin duda el conocimiento de los cotiledones, la observación de los mismos en cuanto a sus características y su número, una orientación para saber si el estado de esa placenta es normal o ha tenido sufrimiento. Lo que estamos viendo ya no es un dibujo esquemático, es la placenta fotografiada en la sala de parto después de producirse el alumbramiento. Y lo que se está viendo sin duda es su cara fetal porque se ve al cordón umbilical implantándose y por transparencia del amnios se ven muy bien el recorrido de los vasos coriónicos. Es una foto en la sala de parto que deja ver a la placenta por su cara externa o materna, viéndose los relieves de los cotiledones. Con respecto a la barrera o membrana placentaria, la placenta es el órgano materno fetal de intercambio de sustancias, ya sean estas gases, nutrientes o desechos, y el sitio donde se realiza este pasaje o intercambio es lo que llamamos membrana o barrera placentaria, la que a los 2 meses de gestación, como lo muestra el dibujo en A, está formada por sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y la pared del capilar sanguíneo, es decir, lámina basal y endotelio. Pero en el feto a término, esta membrana ha adelgazado considerablemente para facilitar aún más el pasaje de sustancias y el citotrofoblasto desaparece y la barrera solo está formada, como lo muestra el dibujo en B, es decir, por una delgada capa de sincitio trofoblasto, la lámina basal del capilar y el endotelio del capilar sanguíneo. A través de la barrera placentaria pueden llegar al feto metabolitos de fármacos ingeridos por la madre y algunos virus. La placenta cumple con varias funciones. Una es la función respiratoria, transportando e intercambiando oxígeno y dióxido de carbono. También la función digestiva, al transportar nutrientes como agua, electrolitos, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas. Cumple con función excretora porque el feto se desprende de sus desechos metabólicos, como por ejemplo urea, ácido úrico, bilirrubina, entre otros, pero también se desprende de fármacos y de metabolitos de drogas. Cumple función inmune de defensa al transportar y proveer al feto de los anticuerpos maternos, es decir, de las inmunoglobulinas G.
Cumple función metabólica al sintetizar glucógeno a partir de la glucosa o sintetizar colesterol y ácidos grasos, pero tiene una importantísima función endocrina al producir la gonadotrofina coriónica humana, producida por el trofoblasto tempranamente en la segunda semana de gestación, con la cual se puede realizar diagnóstico de embarazo. También produce la placenta estrógenos a partir de la séptima semana de gestación, estimulando el crecimiento del útero y de las mamas y provocando una mayor sensibilidad a la oxitocina. También después del segundo mes produce progesterona al decaer el cuerpo lúteo, captando la placenta colesterol materno. Produce somatotrofina coriónica humana y lactógeno placentaria humana, similares a la somatotrofina y a la prolactina que produce la hipófisis, estimulando el crecimiento de los tejidos fetales y del tejido mamario. También producen TSH coriónica humana y ACTH coriónica humana, esta última en pequeñas cantidades. El parto consta de 3 fases. La dilatación del cuello uterino, que conlleva a las consecuentes contracciones, la expulsión del feto y finalmente el alumbramiento. Y es precisamente que el alumbramiento consta de la expulsión de la placenta, de las membranas fetales y de las deciduas al finalizar el parto. La imagen de la izquierda representa el corte sagital de un feto de 10 semanas, mostrando la implantación del cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical resulta de la fusión de los pedículos de fijación y vitelino. Mientras el pedículo de fijación contiene la porción extraembrionaria del alantoides, el pedículo vitelino mantiene comunicado el saco vitelino con el intestino medio en desarrollo. La imagen de la derecha representa 3 cortes transversales del cordón umbilical en diferentes etapas de su desarrollo. A representa, en la 4ª semana, a los 2 pedículos acercándose, todo revestido externamente por el amnios. El pedículo de fijación contiene al alantoides y los vasos sanguíneos, arterias y venas alantoideas o umbilicales. El pedículo vitelino contiene sus vasos sanguíneos, arterias y venas vitelinas. Con la cavidad umbilical, formada a partir del celoma extraembrionario, se entenderá mejor si miramos la imagen del corte sagital de la izquierda. El corte transversal en B es en la semana 10. El conducto vitelino ha perdido la comunicación con el intestino, por lo tanto el celoma umbilical y el conducto vitelino se han reducido. Finalmente, el corte transversal en C corresponde al cordón umbilical en un feto a término, persistiendo 2 arterias y una vena umbilicales, envueltas en un tejido mucoide denominado gelatina de Wharton, que deriva del mesodermo extraembrionario. Con respecto al cordón umbilical que se ve en imagen, es un conducto flexible de 50 centímetros de largo y 1 a 2 centímetros de diámetro. Une la placenta con el ombligo del embrión y del feto. Está formado por 2 arterias, las arterias umbilicales, que transportan sangre no oxigenada, es decir, con muy baja saturación de oxígeno, desde el feto a través del cordón umbilical hacia la placenta, y por una vena, la vena umbilical izquierda, que transporta sangre oxigenada desde la placenta a través del cordón umbilical hacia el feto. Vena y arterias están inmersas en una matriz gelatinosa, la gelatina de Wharton, que como ya lo mencioné, deriva del mesodermo extraembrionario. A través del cordón umbilical hay un intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes entre la madre y el feto. La imagen de la derecha corresponde a un corte histológico en sentido transversal del cordón umbilical. Y vemos inmersos
en la gelatina de Wharton, que se identifica con las letras GW, a la vena umbilical, que se comporta como arteria porque transporta sangre oxigenada y que tiene una pared considerablemente gruesa, a expensas sobre todo de su túnica media, precisamente por su comportamiento arterial, y la imagen de las dos arterias umbilicales, que transportan sangre no oxigenada y se comportan como venas, desde el punto de vista funcional. Una vida creciendo dentro de otra vida en un microambiente protector. Luego, un tiempo cumplido en el que habrá que dejar la zona de confort. Y finalmente, un tiempo para adaptarse al nuevo hábitat.